Hola a todos. Vamos a ver ahora un repaso rápido de lo que es Python, el lenguaje de programación. Para los que son nuevos en lo que es programación con Python, vamos a ver que es muy fácil empezar con el lenguaje. Para los que ya tienen experiencia en esto, les puede servir como un repaso bastante útil, o lo pueden, si ustedes gustan, saltar esta parte. En Python tenemos los tipos de datos. Los más usados, los principales, son numéricos, booleanos, de texto, secuencias, mapeo y sets. Dentro de los tipos de datos numéricos tenemos los números enteros y los números decimales, también llamado integers o floats. En los tipos de dato booleano tenemos true o false, verdadero o falso. Tipos de dato de texto, los strings o cadenas. Las secuencias, que son listas o list o tuples. Datos de mapeo, diccionarios. Y los sets. Todo esto los vamos a ver en detalle justo ahora. Existen más tipos de datos, pero estos son los más usados. Vamos a empezar con variables. Otra cosa muy útil en Google Colab es que podemos agrupar celdas. Aquí tengo mi título, mi encabezado, y todo lo que esté bajo esa celda hasta un nuevo título estará agrupado. Si lo cierro, aquí vemos que se agrupó todo lo que estaba abajo hasta el siguiente título. Aquí, antes de que se confundan, vemos el número 1, 1, 1, 1. Estos son simplemente los números en las líneas que escogimos en las configuraciones con anterioridad. Entonces, si sigo creando líneas, ustedes ven que sigue sumando los números. Entonces, esto es de preferencia personal, como quieran o no ver los números. En caso de que deseen quitarlos, vamos a edición, a configuración, editor. Mostrar números de línea, destildo esto y coloco guardar. Entonces ahora sí vemos que no aparecen los números de línea. Los números en las líneas son muy importantes al momento de encontrar errores en nuestro código, ya que en los errores nos va a salir que cierto error está ubicado en la línea 35, en la línea 100, en la línea 300. Entonces así podemos acudir directamente a esa línea y ver qué es lo que está pasando. Por ahora lo voy a dejar habilitado la opción de los números. Ustedes pueden habilitarla o no según ustedes quieran. No hace ninguna diferencia con el desarrollo de nuestro código. Variable es muy fácil. Tengo mi variable x, quiero asignarle el valor de 10. Ejecuto la celda. Está el valor 10 ahora en lo que es la variable x. Quiero asignar 20 a mi variable y. Ejecuto. Ahora si sumo las dos variables, en este caso sería 10 más 20 o x más y, me va a dar el resultado de la suma, que es 30. Si quiero esta suma o cualquier operación colocarla dentro de una variable, también es posible. Quiero colocar la suma de x más y en mi variable z, ejecuto. No olviden control enter o shift enter. Y ahora quiero ver qué hay en mi variable z. Ejecuto y veo que está la suma de x y y. Lo que son números enteros y decimales, tengo mi variable a, b. En a he asignado un número entero, que es 1. A b he asignado un número decimal o float, 1.5. Ejecuto. Tengo ahora mis variables. Si quiero saber el tipo de una variable, si es una variable numérica, booleana, texto, etc., ejecuto type, entre paréntesis coloco mi variable. Aquí puedo poner a, que es mi variable, va a ser un número entero o integer. Ejecutamos. Y aquí vemos que me sale el tipo de esa variable, que es un integer. Si coloco mi variable b, quiero saber qué tipo de variable es. Y vemos que es un float o número decimal. Las operaciones más comunes dentro de lo que es Python y las matemáticas en sí. Como todos sabemos, la suma, bastante fácil, no hay ningún misterio, nada complicado aquí. 1 más 1, coloco el signo. Si quiero restar, aquí he colocado directamente los números, pero si quiero colocar las variables también funciona. La multiplicación, la división, si quiero calcular el exponente de 5, ponemos 2 asteriscos, solo un asterisco es multiplicación, 2
es de exponente. El operador módulo, que es el signo de porcentaje en el teclado. Este operador no hace otra cosa que devolver el resto de la división entre los números o los operandos. Por ejemplo, 7 para 2 sería 3, pero me da 1 de residuo. Entonces el módulo sería 1. Vemos aquí, me da el módulo. Y para constatar 7 para 2, 3.5, pero no me dio un número entero. Entonces el residuo es 1, el inmediato. Podemos hacer también varias operaciones en una sola línea. 5 más 4 por 2 más 3. ¿Y cómo se ejecuta esto? Va a multiplicar primero 4 por 2 y luego añadir la suma de 5 y 3. Tenemos que ser cautelosos como utilizamos los paréntesis. Aquí vemos el resultado de esta forma, pero si quiero que se haga de una manera más clara, primero las sumas y después la multiplicación, coloco primero los paréntesis. Entonces ahora sí, aquí se ejecuta primero 5 más 4, el 2 más 3 y su respectiva multiplicación. Y vemos el resultado, como varía. Entonces aquí tenemos que ser bien atentos cómo estamos ejecutando las operaciones. Aquí en los tipos de dato booleano, como lo vimos, true o false, verdadero o falso. Esto más que todo nos va a servir para las comparaciones lógicas que vayamos a hacer en ciertas condiciones, funciones. Si es verdadero, ejecutamos cierta función. Si es falso, la ejecutamos o no. Ya lo vamos a ver con más claridad más adelante. Lo que son strings o tipos de dato de texto, también llamamos cadenas si lo quieren llamar en español. Aquí creo mi variable llamada string y coloco un texto. Puedo colocar cualquier texto mientras esté entre comillas. Será un tipo de dato de texto o string. Siempre tiene que estar entre comillas. De otra forma nos va a dar un error. Si aquí retiro las comillas, me da un error. Lo que tengo que hacer es colocar las comillas. Si queremos colocar comillas fácilmente, señalamos el texto. Comillas o cualquier tipo de símbolo que tenga un inicio y un fin, como los corchetes, paréntesis, comillas. Señalo todo lo que quiero que esté dentro de ese símbolo. Y aquí en este caso quiero que esté todo este texto dentro de comillas. Está señalado y coloco comillas en mi teclado. Y vemos que se abre y cierra automáticamente. Ahora si ejecuto, no me da ningún error. Ahora sí mi variable string. Ejecuto y vemos que está mi texto. Hola. También adelantándonos un poco lo que son el tipo de datos lista o list. Los strings es una lista o cadena de caracteres. Entonces si aquí yo coloco, si quiero ver el elemento 0, para los que son nuevos en programación, todos los índices empiezan desde 0, no desde el 1, sino 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces aquí si quiero ver este índice, coloco string, corchetes y el 0, ejecuto y vemos que me sale la letra H. Si quiero ver la tercera, sería 0, 1, 2, 3. Como es la tercera, me va a dar la L, sería el índice número 2. Esto no se preocupen, que vamos a ver con más adelante si les causa un poco de confusión ahora. Está totalmente bien. Al paso que vamos a estar avanzando con el curso van a tenerlo mucho más claro. Entonces si quiero tener el tercer elemento, tengo que colocar el 2. Porque el 2, recuerden que empieza desde el 0, 0, 1, 2, que sería el tercer elemento. Me sale aquí la L, no se confundan, esto no es el 1, sino es la L. Algo importante también es que, como sabemos, en el teclado tenemos las comillas dobles o la comilla simple. Esto es para que nos permite colocar las comillas dentro de las comillas o dentro del texto. Por ejemplo, si yo quiero, tengo mi variable que se llama string2. Es un texto, pero quiero colocar dentro del texto comillas. Entonces, esto es un string dentro de otro string. Entonces aquí vemos las doble comillas dentro de otras comillas, separado. Ejecuto.
está ahora en mi string 2. Veo que hay en la string 2. Y vemos cómo me sale aquí. Doble comilla. Nunca olviden abrir y cerrar las comillas. Si quiero imprimir texto o el resultado de alguna variable, alguna función o operación, ocupamos el método print, que es de imprimir. Abro paréntesis y me va a mostrar en la consola todo lo que está, en este caso estas dos variables, string y string2. Ejecutamos y aquí salen mis dos variables de texto. La primera era hola y después viene la siguiente. Aquí puedo colocar otra para ver cómo trabajamos con lo que son texto y strings. Toda mi variable se va a llamar lenguaje de programación y va a tener el texto Python. Ejecutamos. Ahora, si quiero imprimir, puedo imprimir texto. Hola, estoy aprendiendo. Y si quiero añadir una variable, tengo que colocar el signo más y mi variable que se llama lenguaje de programación. Ejecuto. Y vemos el resultado. Hola, estoy aprendiendo Python. Otra forma también de imprimir texto y ordenar texto en conjunto con variables es utilizando el método format. De aquí, hola, estoy aprendiendo. Abrimos el signo de llaves. Colocamos format y dentro estará nuestra variable. Aquí es bastante fácil. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué hacer todo esto si lo podemos hacer simplemente con el signo más? El método format nos ayuda cuando queremos insertar varias variables de forma fácil. Entonces aquí pueden haber más corchetes. Puedo colocar varios aquí y tener varias variables. Aquí vamos a poner la misma para que tengan una idea. Aquí pongo coma y coloco. Aquí pueden ser varias variables, ¿no es cierto? No se olviden de eso. Ejecuto la celda. Y vemos cómo se ha ido incluyendo aquí las variables. Aquí como puse las mismas, se está incluyendo aquí Python 3 veces, que es el contenido de esta variable. Aquí vamos a ver un ejemplo más claro. Voy a crear una variable con el número 1, número entero. Tengo ahora mi variable. Ahora voy a imprimir, escribo aquí, hola, estoy aprendiendo. Voy a utilizar el método format. En el primer signo de llaves se va a insertar el contenido de la primera variable que coloco dentro del método format. En el segundo grupo de llaves se va a insertar el contenido de la segunda variable y así sucesivamente. Ejecuto. Hola, estoy aprendiendo Python, que es la variable, que es el número 1, segunda variable. Bastante claro, bastante fácil. Comentarios. ¿Cómo hago comentarios? Simplemente añado el signo numeral al lado de lo que queramos. En este caso es texto. Puede también ser números. Puede ser lo que ustedes quieran. Y se va a definir como un comentario. Los comentarios lo hacemos así porque estos no se ejecutan. Si yo no coloco esto y trato de ejecutar este texto, me va a dar un error. Para que esto no suceda, coloco signo numeral. Y ahora si esto es un comentario, entonces Python no va a ejecutar esta línea. Otro tipo de datos son las listas. Las listas son definidas con los corchetes. Puedo colocar cualquier tipo de elemento. Ejecuto mi lista. Ahora todo este conjunto de datos está dentro de mi variable lista. Ejecuto y vemos aquí una lista. Siempre que vean el signo de corchetes, sabremos que es una lista. Las listas también pueden contener datos de varios tipos. Puedo colocar números, strings o cadenas de texto. Aquí he creado mi variable lista de varios tipos. Ejecuto. Ahora voy a imprimir lo que hay dentro de mi variable lista de varios tipos. Y vemos el contenido. Nuevamente hago otra lista. Muy fácil. Ahora, ¿cómo juntar o añadir elementos a mi lista? Pues tengo aquí mi lista inicial, que se llama mi lista, que tiene los elementos 10, 20 y 30. Ahora quiero añadir un elemento más. Esto es un texto. Quiero añadirlo a mi lista. Simplemente ocupamos el método append o juntar o añadir, traducido a español. Ejecuto y vemos aquí el contenido de mi lista y vemos que ahora se ha añadido.
Tenemos 10, 20, 30 más el texto que lo acabo de añadir. Ahora, ¿cómo accedo a cada uno de los elementos de mi lista? Podemos verlo a través del índice. Empieza desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Quiero ver cuál es el primer elemento de mi lista. Coloco entre corchetes el índice 0. No se olviden, no se confundan. Ejecuto y tengo 10. Si coloco aquí, quiero saber el cuarto elemento. Recuerden, 0, 1, 2, 3. Entonces coloco el índice 3 y me va a dar lo que hay en este índice, que es el último. Otra forma de ver lo que hay en el último, digamos que tengo una lista de 100 o 1000 elementos, pero no sé cuál es el último elemento y quiero saberlo. Simplemente coloco el signo -1, entonces va a empezar, en vez de empezar desde el principio, propiamente dicho, empezará desde el final. Aquí pongo mi lista, el índice -1, y vemos que me sale el último elemento de mi lista. Nuevamente, si quiero añadir un número o cualquier elemento que yo quiera a mi lista, coloco el método append.append y lo que quiero añadir, ejecuto, vemos que hay en mi lista y vemos que se ha añadido un nuevo elemento, que es el 50, que lo acabo de colocar aquí. Ahora vamos a ver cómo partir listas. Ya sabemos cómo ver por los índices. Ahora digamos que solo quiero escoger un rango dentro de mi lista. Aquí voy a escoger desde el índice 1, desde aquí. El índice 4 no está incluido, entonces lo que me va a dar como resultado aquí es 20, 30 y 40. Aquí no se confundan, el índice 4 sería 0, 1, 2, 3, 4, el 50, pero el último índice cuando coloco rangos no es incluido. También puedo colocar listas dentro de listas, o también llamados anidadas. Entonces creo mi variable lista anidada. Coloco 10, 20 y dentro de esta lista quiero colocar otra lista. Fácilmente lo hago, abro nuevos corchetes y así. Ejecuto la celda. Y vemos que aquí está sin ningún problema una lista anidada. Ahora, si quiero acceder a los elementos de una lista anidada, es mediante los corchetes seguidos. Entonces digamos que aquí quiero acceder al elemento B, que sería el segundo elemento. Entonces aquí, ¿por qué colocamos 2? Porque el segundo índice 0 es el 10, 1 y el tercer elemento dentro de la primera lista es mi otra lista. No se confunda con eso. 0, 1 y 2 es el índice de la primera lista, la más grande. Coloco aquí el 2. Entonces ya he entrado a esta lista con el índice 2. Ahora dentro de este índice 2 quiero acceder al segundo elemento. Ahora dentro de esto empiezo nuevamente 0, 1. Por eso que está aquí el número 1. Ejecuto. Y vemos que ha entrado fácilmente. Tengo una idea, digamos que quiero entrar al índice primero. Coloco 0. Ejecuto. Y vemos que estoy aquí. Vamos a ver los tuples. Los tuples es un tipo de lista. La única diferencia es que en vez de usar corchetes, los tuples usan paréntesis para definir sus contenidos. El tuple es inmutable, no puede cambiar su contenido, a diferencia de una lista que sí puede cambiar su contenido. Recuerden que lo más utilizado son las listas, pero también un par de ocasiones van a necesitar utilizar los tuples. Recuerden esto, que cuando creen tuples no podré cambiar los contenidos que hay dentro del mismo. Como sé que es un tuple, en vez de utilizar los corchetes, utilizo los paréntesis. Voy a crear mi tuple dentro de una variable llamada tuple. He creado. Ahora voy a accesar al tercer elemento. Recuerden 0, 1, 2. El índice 2. Ejecuto. Vemos que tengo el 30. Ahora vamos a crear mi lista. Aquí tengo mis corchetes. Y en la misma celda voy a llamar al segundo elemento 0, 1. Entonces índice 1, que me va a dar el resultado del 2. Ejecuto. Vemos el resultado. Ahora aquí vamos a ver. La lista la puedo cambiar. Quiero cambiar el índice 1. Sería el número 2, propiamente dicho, no se confundan, por un 5. Entonces aquí el resultado me va a dar 1, 5, 3. Aquí vamos a comentar esto. Entonces esta línea no se va a ejecutar, solo se va a ejecutar esta. El índice 1
se va a cambiar, va a ser reemplazado por número 5, que es el índice 1, pertenece al número 2. Ejecuto. Ahora en una nueva celda vamos a ver el contenido de mi lista 3. Ejecuto. Y vemos que se ha cambiado los contenidos de mi lista. En vez de estar 1, 2, 3, ahora está 1, 5, 3, que lo acabo de cambiar aquí. Ahora vamos a tratar de hacer eso con un tuple. Vemos que hay dentro de mi variable tuple, en el índice número 2, vamos a ver qué hay ahí. Vemos que hay el número 30. Ahora vamos a cambiar, o tratar de cambiar para que ustedes vean lo que sucede. El número 30 por número 50, que pertenece al índice 2. Ejecuto y vemos que me da un error, porque un tuple no puede ser cambiado. Entonces, para que vean, el tuple no puede ser cambiado. Una vez que es creado, sus elementos internos no pueden ser cambiados más. Si aquí ejecuto nuevamente la variable tuple para ver qué hay dentro, vemos que el índice número 2 está exactamente el mismo, para que vean más claramente. Entonces no se ha cambiado, no pasó nada. Traté de ponerle un nuevo valor, pero me dio error. Entonces los tuples no pueden ser cambiados. Las listas sí, los tuples no. Ahora pasamos a lo que son diccionarios. Un diccionario es un tipo de datos en Python con características especiales que nos permiten almacenar cualquier tipo de valor, como enteros, cadenas o strings, listas e incluso otras funciones dentro del diccionario. Los diccionarios nos permiten además de identificar cada elemento por una clave o un key, que lo vamos a ver ahora con más claridad. Aquí vemos lo que es un diccionario. Lo definimos, puede ser cualquier nombre. Aquí yo he definido mi variable con el mismo nombre diccionario. Empezamos con abriendo el signo llaves. Tenemos aquí la clave y su valor. Estos son la clave o el key, que se llama también. Entonces la clave key es nombre, y dentro del nombre está asignado el nombre Andrés, edad 25, hobby, programar, lenguaje de programación. Podemos colocar varias de aquí. Aquí dentro de este key o clave puedo colocar una lista. Aquí vemos que abrimos el corchete. Ya hemos hecho una lista de lenguajes de programación o texto básicamente. Cerramos la lista, cerramos el diccionario y ejecuto. Ahora sí, mi diccionario está almacenado dentro de mi variable, también llamada diccionario. Cabe recalcar que un diccionario no almacena sus ítems en un orden específico. El siguiente código va a dar error. Si quiero acceder al índice 2, vemos que me da un error. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que el diccionario almacena sus ítems como pares. Entonces el key o la clave y su valor. Entonces de esta forma almacena en pares. Pares. Un par de key y valor. Y así. También es un key o la clave y su valor es una lista, que también puede ser así. Entonces aquí, si quiero acceder a cierto elemento dentro del diccionario, no coloco el índice, sino coloco la clave o key. En este caso quiero acceder a la clave hobby. Entonces ya no coloco el índice del diccionario, sino coloco el nombre de la clave o el key. Y me da aquí el resultado. Tengamos también en cuenta que las listas dentro de un diccionario sí son almacenadas en un orden específico, porque es una lista. Como ya lo vimos anteriormente, las listas sí poseen los índices. Como vimos aquí, tenemos una lista dentro de un diccionario. Entonces queremos acceder a la clave o key, lenguajes de programación, y a cierto índice dentro de esta lista. Entonces aquí sí podremos colocar un número que pertenece al índice de uno de estos elementos. Vamos a acceder a lenguajes de programación, que es el key o clave, y el segundo elemento. Recuerden aquí el segundo, ¿por qué? Porque el primero sería el 0, el segundo elemento es el 1. 0, 1. Entonces aquí lo que me va a dar como resultado es el texto Python. Lenguajes de programación, ejecuto y vemos que he accedido a la lista dentro de un diccionario. Los sets. Un set es una colección de ítems únicos sin ningún orden específico. Es muy similar a un diccionario.
Para definirlo usamos las llaves, pero no necesita los valores clave o key. Si colocamos varios ítems iguales dentro de un set, al momento de correr el set, solo va a devolver los ítems únicos, no los repetidos. Vamos a ver esto con más claridad ahora. Creo un set dentro de mi variable llamada set1. Como lo vimos, lo empiezo con llaves para saber que es un set. Ejecuto. Ahora mi set está almacenado dentro de set1. Si colocamos varios ítems iguales dentro de un set, al momento de ejecutar el set, solo va a devolver los ítems únicos, no los repetidos. Aquí vemos que hay muchos ítems repetidos. Si esto fuera una lista, va a devolver todos los ítems sin importar que sean repetidos o no. Pero en un set, lo que va a retornar son solo los ítems únicos. Aquí de igual forma, en vez de correr en dos celdas, primero definir el set y después ejecutar la variable set, todo lo vamos a hacer en una misma celda. Entonces me va a dar directamente el resultado del contenido de lo que está dentro de mi variable set. Ejecutamos y vemos que me retorna solo los valores únicos, no los repetidos. En caso de que se confundan, ejecuto nuevamente aquí y vemos lo que me devuelve. Ahora imaginemos que tenemos una lista. Como les dije anteriormente, una lista sí me va a retornar todos los ítems. Como vemos aquí, tengo mi lista, empiezo con corchetes, es una lista y he colocado valores repetidos. Ejecuto y vemos que me sale el contenido total de mi lista. Ahora, si quiero de alguna forma solo retornar los valores únicos de esta lista, entonces utilizo el método set. Set entre paréntesis y mi lista. Ejecuto y me da como resultado un set. Como ustedes ven, se ha convertido en un set. Ya no es una lista, ahora es un set. Y me da los valores únicos. Tenemos también lo que son los operadores de comparación. Mayor que, igual a, no igual, etc. Estos dan como resultado los booleanos. Es como si aquí estuviera preguntando, ¿es 10 menor a 5? Falso. ¿Es 10 menor o igual a 20? Verdadero. ¿Es 10 mayor o igual a 20? Falso. Aquí como preguntamos si un número o un valor es igual. Recuerden que si solo coloco el signo igual es para asignar un valor a variables, pero si quiero preguntar o constatar si un valor es igual a otro, coloco los dos signos de igual. ¿Es 10 igual a 10? Me va a dar verdadero o true. Como pregunto si no es verdadero, coloco el signo de admiración junto con el signo igual. Esto significa, este signo de comparación significa no es igual. Recuerden aquí, es igual, no es igual. Entonces, 10 no es igual a 10, me va a dar falso, porque 10, como sabemos, es igual a 10. Igual podemos comparar strings. Este string es igual a este string. Verdadero. Aquí digamos si coloco solo un elemento diferente, ahora sí me va a dar falso, porque ya no son las mismas. También el signo de igualdad o doble signo de igual compara no solo los valores sino también los tipos de datos. Aquí vemos el 1, que es un tipo de dato entero o integer. Y aquí este 1 está entre comillas, entonces esto es un string, es un texto. Vamos a ver si es igual. Me da como falso, porque esto es un entero y esto es un string.